Hola a todos. Luego de haber hablado sobre las películas canceladas de DC Comics, hoy les traigo la segunda parte con más cintas que jamás vimos en el cine. Y ya saben, si es que me faltó alguna película, probablemente ya está en la parte 1 XDDD. Sin nada más que decir, empecemos el iceberg. Nivel 1. Catwoman, de Tim Burton. Luego del éxito que fue Batman Returns y debido al buen recibimiento del personaje de Catwoman, se planeó hacerle su propia película a este personaje. Daniel Waters, guionista de Batman Returns, dio algunos detalles sobre esta cinta. Luego del final de Batman Returns, Catwoman despertaba con amnesia, o sea, sin poder recordar bien lo que pasó, y por alguna razón se iba a Oasisburg, una ciudad ficticia similar a Las Vegas. En este lugar habrían 3 superhéroes llamados el culto del bien, pero en realidad hacían cosas malas, algo similar a la trama de The Boys, y sí, Catwoman tendría que pelear contra estos héroes falsos. Esta era la idea de Daniel Waters, pero la que tenía Tim Burton era hacer una cinta en blanco y negro, con presupuesto de $18 millones y similar a La Mujer Pantera. Al final ninguna versión salió, ya que Warner se enfocó en cosas como Batman y Robin, mientras que Tim Burton y Michelle Pfeiffer se enfocaron en sus propios proyectos. Y luego de varios años, Catwoman tuvo película en 2004, pero fue odiada por la crítica. Robin, Chris O'Donnell. Debido al éxito moderado de Batman Forever, también se consideró hacer un spin-off basado en Robin, esto confirmado por Chris O'Donnell, actor del personaje. Luego de eso, salió Batman y Robin, la cual fue odiada por todos, y la idea de hacerle una película a Robin jamás se concretó. A pesar de que no hay ningún guión o idea de lo que veríamos en la cinta, lo más probable es que si Batman y Robin era un éxito, la peli de Robin iba a tener un tono similar con varias luces y chistes para la familia XD. Secuela de Flash, 2023. Antes del estreno de Flash, ya se estaba planeando hacer una secuela porque aparentemente la película iba a ser un éxito. La idea era traer de vuelta a Ezra Miller porque aparentemente ya no iba a tener problemas con nadie, y aparte el director Andy Muschietti quería tener a Flash Reverso como villano principal, el cual mató a la mamá de Barry en la primera película. Como ya sabemos, al final Flash 2023 fue uno de los mayores fracasos del cine de superhéroes y todos estos planes se cancelaron. Joker, Jared Leto. En 2018 se anunció que El Guasón de Jared Leto tendría su propia película en solitario, esto debido a que Escuadrón Suicida fue un éxito financiero y aparentemente a la gente le había gustado este personaje XDDD. Jared Leto incluso sería uno de los productores, pero al final los de Warner prefirieron enfocarse en otra película del Guasón, la de Joaquin Phoenix, y afortunadamente, la otra se canceló para siempre. Deadshot, DCU. Esta era otra película derivada del Escuadrón Suicida, y como el caso anterior, tampoco nadie la había pedido. Esta vez se enfocaría en Deadshot, uno de los personajes más famosos de la cinta sin contar a Harley Quinn, y aparte harían esto para aprovechar la popularidad de Will Smith. El proyecto no pasó de ser una idea. Deathstroke, DCU. Al mismo tiempo que se planeaba la película del Batman de Ben Affleck que tendría a Deathstroke como villano, también se planeaba una película en solitario para este personaje. Gareth Evans iba a ser el director y sería una historia de origen sobre el personaje. Dijo que posiblemente la cinta hubiera durado 100 minutos, sin pasarse las 2 horas, y estaría inspirado en las películas coreanas sobre asesinos. Dijo que igual había investigado sobre varios cómics del personaje y le interesaba mucho el hecho de que había perdido un ojo. Tristemente el proyecto se canceló porque Warner se enfocó en otros personajes más populares. Nivel 2. The Dark Knight 1 y 2. Luego del estreno de Batman Inicia, David S. Goyer ya tenía una idea para una segunda y tercera película. En la segunda veríamos a Batman, Harvey Dent y al comisionado Gordon tratando de atrapar al Joker, el cual andaría causando caos en la ciudad. Y ahora en la tercera película, el Joker sería llevado a juicio y este le lanzaría ácido a Harvey Dent, tal y como sucede en el cómic. Y sí, ahora tendríamos a Dos Caras como otro villano más. Como pueden notar, estas dos películas técnicamente no se cancelaron, simplemente se combinaron en una sola, la cual sería The Dark Knight del 2008. Man of Steel 2, Christopher McQuarrie. Además de Zack Snyder, otro director que quería hacer Man of Steel 2 era Christopher McQuarrie, director de la saga Misión Imposible. Él había trabajado con Henry Cavill y ambos le presentaron a Warner Bros. Una idea, la cual aparentemente estaba basada en Superman for Tomorrow. En esta historia, 2 millones de personas desaparecen sin ninguna razón, incluyendo a Lois Lane, y esto nos hace ver un lado muy vulnerable y humano de Superman. Y al parecer el villano detrás de todo esto iba a ser Brainiac.
Y de alguna forma, esta secuela de Man of Steel también iba a conectar con una posible película de Linterna Verde. Al final Christopher McQuarrie aclaró que Warner Bros. No mostró interés en el proyecto y simplemente jamás se hizo. Batman Beyond, 2023. Anteriormente ya hubo un intento de hacer una película de Batman del futuro en los años 2000, pero en 2023 igual hubo otro intento más. Kevin Smith, escritor de cómics, dijo que si la peli de Flash era un éxito, entonces se haría una de Batman del futuro con Michael Keaton de vuelta, y obviamente tendríamos a Terry McGinnis como el nuevo Batman. Al final Flash fracasó y esta cinta también se canceló con la secuela de Flash. Watchmen, Sam Hamm. Antes del 2009, ya se había intentado hacer una película de Watchmen en 1988 y con un guión de Sam Hamm, guionista de las pelis de Batman de Tim Burton. La historia sería bastante similar a la del cómic, con la diferencia de que al final Bate moriría por culpa de una máquina del tiempo y el Dr. Manhattan usaría esta misma máquina para evitar el accidente que lo convirtió en un ser omnipotente. Y por alguna razón, toda la línea de tiempo se altera, y Rorschach, Night Owl y Silk Spectre terminan en nuestro mundo, o sea, el mundo real, mostrando que Watchmen es solamente un cómic ficticio. El guión terminaba con los protagonistas encontrándose con unos policías, y aparentemente se van a pelear. Esta película se canceló porque el guión no les convenció y aparte iba a ser muy costosa para ese tiempo. Flashpoint, DCU. Antes de tener la versión del 2023, se planeaba adaptar esta misma historia, pero siendo más fiel al cómic original. Para empezar, tendríamos al Batman de Thomas Wayne, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, y también veríamos al resto de personajes que salen en esta historia, incluyendo Flash Reverso, el cual sería el villano principal y se establecería que él fue el causante de varias cosas que pasaron en este universo, todo con el fin de molestar a Barry. Algo interesante es que esta película también serviría para hacer un soft reboot en el DCU, pero eso sí, Warner primero quería hacer las películas del calendario y al final cerrarían con broche de oro, o sea, con esta película. Tristemente hubieron varios cambios con las cintas de este universo y esta versión de Flashpoint también fue descartada. Crisis en Tierras Infinitas, DCU. Similar al caso anterior, Walter Hamada también tuvo un plan para cerrar el DCU, pero adaptando el cómic de Crisis en Tierras Infinitas. En 2022 se reveló que Hamada quería lanzar 3 o 4 películas de DC Comics al año, y todo culminaría con Crisis en Tierras Infinitas. Curiosamente en la escena post-créditos de Flash 2023 se mostraría que el Batman de Affleck estaba atrapado en otra dimensión, siendo un indicio de este mega crossover. Y sí, en la película tendríamos a Ben Affleck, Michael Keaton, Henry Cavill y probablemente a la mayoría de actores posibles. Al parecer todo esto era con el fin de hacer un evento tipo Avengers Endgame, pero como ya vimos, todos estos planes se cancelaron. Nivel 3. Superman 3, guión original. En 2007 se filtró un guión de la versión original de Superman 3, de Christopher Reeve. En esta historia se introducía al personaje de Supergirl, y se establecía que su nave cayó en el planeta de Brainiac. Un Brainiac joven la adoptaría y cuidaría de ella como si fuera su propia hija. La cosa es que ambos personajes crecerían y Brainiac se terminaría enamorando de ella, sin embargo, ella lo rechazaría. Y por alguna extraña razón, Supergirl y Superman también se terminarían enamorando. Debido a esto, Brainiac usaría una máquina especial para controlar a Superman, y como si las cosas no fueran más raras, en el tercer acto todos terminarían viajando en el tiempo, específicamente a la Edad Media para una batalla final. Así, y Mr. Mxyzptlk también saldría en la historia. Este guión finalmente fue rechazado porque era muy raro y aparte era costoso de filmar. Amazonas, DCU. Cuando Wonder Woman 2017 se volvió un éxito, además de la secuela, se planeó hacer un spin-off basado en las Amazonas, personajes importantes de la película. La directora Patty Jenkins volvería y Gal Gadot también ayudaría, y aunque nunca hubo un guión ni tampoco una idea clara, iba a ser una precuela contando los orígenes de estos personajes. Escuadrón Suicida 2, Gavin O'Connor. Antes de tener la nueva película de James Gunn, íbamos a tener una secuela hecha por Gavin O'Connor. La mayoría de personajes de la primera entrega iban a regresar y tendríamos a unos nuevos como Deathstroke, el cual pelearía contra Deathshot en una escena. Los antagonistas serían Black Adam y un grupo de villanos llamado Onslaught. Además, ellos tendrían bajo control mental a Supergirl. Al final la idea se descartó porque Warner quería hacer algo de comedia y pues Gavin O'Connor no estaba de acuerdo con esto. Así que luego de varios sucesos, James Gunn terminó haciendo una nueva película del Escuadrón Suicida.
Superman Reborn, 1995. Luego del éxito del cómic de la muerte de Superman, Warner quiso adaptarlo en una película, la cual se llamaría Superman Reborn o Superman Renace en español. En esta historia, Clark Kent y Lois Lane tendría problemas en su relación, y al mismo tiempo Clark tendría que pelear contra Doomsday. Luego de una batalla, Superman moriría, pero de alguna forma su energía vital terminaría en el cuerpo de Lois Lane y ahora Lois estaría embarazada. Lois tendría un hijo y en menos de 3 semanas, este niño crecería, se convertiría en un nuevo Superman y él salvaría al mundo. El guión luego sería reescrito y se pondría que Brainiac sería el causante de crear a Doomsday, usando sangre de la kriptonita. Otros villanos que igual aparecerían son Parasite y Silver Banshee, y además al final de la película Superman tendría un traje negro. A pesar de esto, Kevin Smith fue contratado para reescribir el guión una vez más, pero al final la cinta no llegó a ningún lado. Batman Dark Knight, 1998. Luego de Batman y Robin, entre varias de las ideas, apareció una llamada Batman Dark Knight. En esta historia se establecía que Bruce Wayne ya no quería ser Batman porque al parecer los ladrones ya no le tenían miedo XD, y además Dick Grayson ahora iría a la Universidad de Ciudad Gótica. En este lugar, aparecería el Dr. Jonathan Crane, el cual sería profesor de psicología y también el psiquiatra del asilo Arkham. Luego de algunos sucesos, Jonathan Crane se pondría a pelear con el Dr. Kirk Langstrom, y sin querer, Langstrom se transformaría en el villano monstruo conocido como Man-Bat. La gente de Ciudad Gótica creería que Man-Bat en realidad es Batman haciendo cosas malas, y pues entonces el Batman real tendría que aparecer para detener a este nuevo villano. Y sí, Jonathan Crane se convertiría en el espantapájaros. Y algo interesante es que en la última escena veríamos al sombrerero loco, siendo un teaser de una posible secuela con él como villano. Al final la idea no se hizo porque Warner simplemente se interesó en otros proyectos de Batman. Teen Titans Contrato de Judas. En 2006 se planeaba una película animada de los jóvenes titanes que adaptaría el arco del Contrato de Judas. Esta peli se anunció junto con la de Superman Doomsday y la de Justice League The New Frontier, pero a diferencia de las otras dos, la de Teen Titans se canceló. Sin embargo, en 2017 tuvimos una cinta animada adaptando este mismo cómic pero para el universo animado de DC. Nivel 4. Flash, Greg Berlanti. Mientras se hacía la primera película de Linterna Verde, el guionista Greg Berlanti también estaba desarrollando una basada en Flash. Sería una historia de origen en donde veríamos la muerte de la mamá de Barry, al Capitán Frío como villano secundario y a Eo Barton, o mejor dicho, Zoom, como villano principal. Y lo interesante es que en la escena postcréditos veríamos al Linterna Verde de la película del 2011 conociendo a este Flash. Y sí, el plan sería iniciar un universo cinematográfico con estas dos cintas. Tristemente Linterna Verde fue un fracaso en taquilla, y la peli de Flash fue cancelada. Sin embargo, las ideas de este guión fueron reutilizadas para crear la famosa serie del Flash de Grant Gustin. Booster Gold y Blue Beetle. En 2015 se anunció que Greg Berlanti escribiría una película sobre Booster Gold y Blue Beetle, la cual sería una comedia de acción. En 2018 se dijo que el proyecto aún seguía en producción, pero tristemente fue cancelado. The Batman contra Josh. En 2004 se estrenó la serie animada de Batman, la cual fue muy exitosa e incluso tuvo una película en donde peleaba contra Drácula. La cosa es que se planeó hacer una secuela en donde ahora pelearía contra Josh, y también veríamos a otros villanos que ya habían salido en la serie. La cinta se canceló porque aparentemente Josh era un villano muy oscuro para los niños. Lobo, Michael Bay. En 2018 se anunció que Michael Bay estaría ayudando a producir una película sobre Lobo, el antihéroe extraterrestre. El proyecto se canceló porque aparentemente costaría $200 millones, y Warner no estaba dispuesto a gastar eso en un personaje no tan conocido. Plastic Man, Cat Vasco. También en 2018 se anunció una película sobre Plastic Man. La cinta sería escrita por Cat Vasco y algo curioso es que ahora el personaje sería mujer, o sea, ahora sería Plastic Woman. Nunca hubieron más actualizaciones sobre la cinta, así que podemos asumir que ya se canceló. Aquaman, Jeff Nichols. Cuando el DCU recién estaba empezando, Warner Bros. Se acercó al director Jeff Nichols para una posible película de Aquaman. Aunque nunca hubo un guión, el director quería que el personaje fuera más oscuro, que tuviera el cabello largo y que tuviera su mano arpón de los cómics. Además de eso, el bebé de Aquaman ya estaría muerto desde el principio. Warner terminó rechazando esta idea porque no querían algo tan oscuro para el público. Nivel 5. The Batman, 1983.
Antes de la versión de Tim Burton, en 1983 Tom Mankiewicz, guionistas de las pelis de James Bond y el Superman clásico, hizo una historia para la primera cinta de Batman. En este guión, vemos la muerte de los Wayne, luego a un Bruce Wayne joven entrenando, y deteniendo a unos criminales que mataron al padre de un niño, inspirándolo a convertirse en Batman. Los villanos serían el Guasón, el Pingüino y Rupert Thorne, y además tendríamos a Silver Cloud como interés amoroso de Bruce Wayne. Y no solamente esto, también veríamos la muerte de los Grayson voladores y por lo tanto a Dick Grayson como un personaje más, el cual aparecería como Robin en el tercer acto. Y ya por último, los actores considerados eran Bill Murray como Batman y Michael J. Fox como Robin. Al final el guión fue reescrito como 9 veces hasta que lo desecharon e hicieron la versión de Tim Burton. Wonder Woman 1854. En 2021 Zack Snyder compartió una foto de la Mujer Maravilla y unos soldados, la cual se ambientaba en el año 1854. Tiempo después Snyder dio más detalles sobre esta foto, y dijo que era parte de una historia que tenía para Wonder Woman. La idea era que luego de dejar la isla para buscar a Ares, Wonder Woman viajaría por todo el mundo, específicamente en lugares donde hubieran conflictos y guerras. En estos viajes, ella se haría amiga de varios soldados o incluso se volvería la novia de algunos de ellos, y al ser una mujer inmortal, pues ellos envejecerían y morirían. Al final Wonder Woman se terminaría encontrando con Steve Trevor, su interés amoroso más conocido. Y bueno, Zack Snyder aclaró que esto no tenía guión, pero se discutió tanto sobre esta idea que al final cobró vida propia. No sabemos si de verdad esto iba a volverse película, pero por lo que dijo Snyder, podemos asumir que sí, o que al menos eso es lo que querían. Superman, Matthew Vaughn. En 2008 luego del fracaso de Superman Returns, Warner ya estaba viendo la idea de hacerle un reboot a Superman. Una de las ideas iniciales era tener a Matthew Vaughn como director y a Mark Millar, un escritor de cómics famoso, para ayudarlo. La idea era hacer una trilogía, lanzando una película por año, películas que por cierto tendrían una duración larga. Y todo esto sería así porque al Señor de los Anillos le había funcionado bien. Vaughn mencionó que estas películas tendrían un tono similar a las de Christopher Reeve, y además veríamos a villanos como el General Zod, Brainiac y Lex Luthor. Y ya por último, el actor que querían para Superman era Charlie Cox. Tristemente Warner Bros. Rechazó esta propuesta y quedó como una idea más. Catwoman, cinta animada. En 2004 se estaba a punto de estrenar Catwoman de Halle Berry, así que se planeaba hacer una película animada para aprovechar la atención que estaba teniendo el personaje. La historia trataría sobre Selina Kyle conociendo a la Catwoman de Halle Berry, y sí, esto significa que tendríamos a dos Catwomans y básicamente sería un crossover. En la historia igual se nos mostraría que los poderes de Catwoman vienen de Egipto o algo así, pero finalmente esta película fue cancelada. Y sí, fue cancelada por el fracaso en taquilla de Catwoman 2004. The Flash, James Strain. En 1987, el guionista James Strain con ayuda de Tom Holland hicieron una historia para una película de Flash. En esta trama, Barry Allen descubriría una esfera alienígena, y al tratar de hacer experimentos con ella, la esfera explota y esto le da sus poderes. Y como pueden imaginar, los villanos de esta película serían unos alienígenas random. Curiosamente la película adaptaría bien varias cosas del personaje, como su origen, el traje clásico y usarían mucho las habilidades de científico forense de Barry. Lo único raro de todo esto es que los antagonistas sean unos alienígenas, pero bueno, supongo que para la época esto estaba de moda xddd. Al final esto no llegó a ningún lado, pero hubiera estado interesante de ver. Justice League, Will Beall. En 2011, Will Beall hizo un guión para una película de la Liga de la Justicia. Voy a tratar de resumirla lo más rápido posible. En esta historia, Steppenwolf y los Parademons secuestraban a Superman, se lo llevaban a Apokolips y de paso le lavaban el cerebro. Entonces Batman llamaba a Wonder Woman, Flash y Jon Stewart para poder rescatarlo. Sin embargo, de repente el mismísimo Darkseid y un Superman controlado mentalmente harían una invasión en la Tierra, y luego de una pelea, Superman se libraría del control mental. Pero inesperadamente, Superman entraría a un portal interdimensional y viajaría a 11 años en el futuro, en donde todo el mundo fue conquistado por Darkseid, y ahora hay un Batman viejo junto con algunos héroes que sobrevivieron. El Flash del futuro logra viajar al pasado, y logra avisarles a todos de lo que va a pasar. Así que nuestros héroes se preparan, viajan a Apokolips con varios aliados para pelear contra Darkseid, y sí, ahora logran ganar XD.
Algo que no mencioné es que la película tenía muchos personajes, aparte de la liga, iban a salir Lex Luthor, Deathstroke, y un largo etcétera, y al parecer por esta misma razón Warner Bros. Rechazó esta historia, por ser muy costosa y ambiciosa para ser la primera película de la Liga de la Justicia. Al final algunas de estas ideas fueron reutilizadas en cintas futuras como Batman v Superman y Justice League de Zack Snyder. Nivel 6. Green Lantern, guión original. Antes de que saliera la película del 2011, se tenía un primer guión inicial hecho por Greg Berlanti. Como pueden imaginar, es parecido al que terminamos viendo en el cine, pero tiene varias diferencias importantes. Aquí el villano de Héctor Hammond tiene más trasfondo, aparte en lugar de Parallax, tenemos a Legión como otro villano más. Y Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra, sería el narrador y un personaje de apoyo. Sin embargo, Warner terminaría contratando a alguien para que le hiciese cambios al guión, y de esta forma, salió la famosa versión que todos conocimos. Superman Red Son, 2017. En 2017, el director Jordan Vogt Roberts le propuso a Warner hacer una película adaptando Superman Red Son. Esta ocurriría, obviamente, en un universo alterno y tendría actores nuevos para Superman y Batman. Sin embargo, Warner Bros. Terminó rechazando la idea. Luego en 2024 el director Matthew Vaughn mencionó que también le gustaría hacer esta película, pero con Henry Cavill repitiendo su papel de Superman. Sin embargo, hasta el día de hoy parece que Warner no tiene intención de adaptar este cómic con actores reales. Shazam, William Goldman. En el 2003, el escritor William Goldman escribió un guión para una película de Shazam. Esta historia sería similar a la del 2019, pero con varias diferencias. Para empezar, el villano también sería el Dr. Sivana, pero igual veríamos a su hija que no es villana, Beauty Sivana. A Shazam lo llamarían Capitán Marvel, o sea, su nombre original de los cómics. Y por alguna extraña razón, cuando se transforma en Capitán Marvel, aún sigue teniendo su voz de niño. Y además veríamos a Jenny Richie, un personaje que no existe en los cómics, pero que crearían para este guión, y que sería la amiga huérfana de Billy Batson. Extrañamente esta historia tenía algunos chistes sexuales XD, y habían pocas escenas de acción, así que supongo que por esto lo rechazaron. Suicide Squad, Justin Marks. En 2009 Warner anunció que una película basada en el Escuadrón Suicida se estaba creando. Justin Marks sería el guionista y para principios de 2011 ya lo tenía listo. Los antagonistas serían el equipo Onslaught, mientras que el protagonista sería Deathstroke. Amanda Waller se lo llevaría para una misión y bueno, también tendría ayuda de Rick Flag, el Capitán Boomerang, Multiplex, Vixen, y otros personajes más, algunos irían muriendo rápido así que no es necesario mencionarlos XD. Al final Warner no usó este guión porque querían hacer algo más comercial, o sea, algo con Harley Quinn y el Joker, y que aparte tuviera chistes. Además de que necesitaban que la nueva película tuviera más conexiones con el DCU, cosa que no tenía el guión de Justin Marks. The Losers 2. The Losers o Los Perdedores es una película del año 2010, que básicamente trata sobre un equipo de fuerzas espaciales que son traicionados por un tipo llamado Max. Al final de la película Max logra escaparse, y como pueden imaginar, la secuela iba a tratar de nuestros protagonistas tratando de buscarlo, pero como ya sabemos, nunca llegó. Jeffrey Dean Morgan, uno de nuestros protagonistas, confirmó que efectivamente habían planes de hacer otra película más, pero debido al pésimo marketing de la primera entrega, la película fracasó y los planes se cancelaron. Kingdom Come, 2023. En la Comic Con del 2023, uno de los productores de Justice League World reveló algo interesante. El equipo creativo planeaba hacer una adaptación animada del cómic Kingdom Come en un futuro cercano. Sin embargo, debido a los cambios de dirección que estaba teniendo DC, este proyecto se canceló. Nivel 7. Zatanna, Emerald Fennell. En 2021 se anunció que Emerald Fennell escribiría una película sobre Zatanna, e iría directo a HBO Max. El proyecto sería producido por JJ Abrams, ya que Warner le había pagado anteriormente para que hiciese películas sobre la Liga de la Justicia Oscura. Para 2023, Emerald Fennell confirmó que la cinta ya no se iba a hacer. Lo único que dijo respecto al guión es que era muy demencial, pero en el buen sentido, dando a entender que veríamos una película muy fantasiosa y llena de cosas locas. Por ahí también había un rumor de que Dua Lipa interpretaría al personaje, pero como dije, era solo un rumor. Plastic Man, Jim Parsons. En 2017 Kevin Smith mencionó que estaba desarrollando una película animada sobre Plastic Man.
A pesar de que ya había un guión, nunca se hizo, pero algo interesante es que Jim Parsons, protagonista de The Big Bang Theory, iba a ser la voz de Plastic Man. Aquaman, Adam Green. En 2010 Bruce Timm mencionó que una película animada de Aquaman estaba en planeación. Tristemente en 2013, el cineasta Adam Green confirmó que la cancelaron. Aparentemente la cancelación fue porque el personaje no era muy rentable. Batman Arkham. Luego del estreno de Batman y Mr. Freeze Sub-Zero, se planeaba hacer otra película más, la cual se llamaría Batman Arkham. En esta cinta animada, Batman y Robin lucharían contra los criminales más peligrosos del asilo Arkham, además de que Bruce Wayne tendría un nuevo interés amoroso. La producción estaba tan avanzada que incluso ya tenían artes conceptuales y las voces de los personajes. Al final la peli se canceló para hacer la de Batman del futuro, el regreso del Guasón. Así que, por lo menos valió la pena cancelarla. Milestone Media. En 2021 se anunció una película animada sobre los personajes de Milestone Comics, dichos cómics fueron publicados por DC. En la imagen promocional aparecían Static, Jaguar, Icon y Rocket. A inicios de 2024 se mencionó que la peli aún seguía en pie, pero no han habido más actualizaciones y no se sabe si aún está en planes. Sargento Rock, Arnold Schwarzenegger. A finales de los años 80, Arnold Schwarzenegger fue contratado para ser al Sargento Rock en una película producida por Joel Silver. Pero luego de varios años, en 2006 se anunció que Arnold ya no participaría, sin embargo, supuestamente ya tenían un guión fantástico y solo faltaba buscar a los actores. Aparentemente Bruce Willis sería el nuevo actor para el Sargento Rock. Luego hubieron pocas noticias, como que la cinta ocurriría en la Segunda Guerra Mundial, luego que en realidad ocurriría en un futuro cercano, pero finalmente se canceló. Y bueno, eso ha sido todo. Y espera, te faltaron algunas películas XDDDD. Ah, cierto, gracias por avisarme Rick de Mushroom. Nivel extra. Mortal Kombat contra DC Universe. Jeremy Adams, guionista de las películas de Mortal Kombat Legends, dijo en 2023 que le ofrecieron a Warner Bros. Hacer una cinta animada de Mortal Kombat contra DC Universe, pero por alguna razón la rechazaron. Sin embargo, él tiene la esperanza de que algún día cambien de opinión. Hourman. En 2021 se anunció que Warner y la compañía Chernin Entertainment harían una película sobre Hourman. Para los que no lo conozcan, este superhéroe en realidad se llama Rex Tyler y creó una vitamina especial apodada Miraclo, la cual le da un poder como superfuerza o supervelocidad, pero esto le dura solo una hora XD. Y bueno, desde que se anunció su película en 2021, no supimos nada más. Metal Men. En 2002 se anunció que Barry Sonnenfeld estaba escribiendo una película de los Metal Men, un equipo de robots superhéroes de DC. Nunca más se mencionó el proyecto, pero sorpresivamente en 2021 Barry dijo que aún estaban haciendo la película. Luego a finales de ese mismo año se mencionó que ahora Metal Men tendría otra película, pero esta sería animada. Y bueno, no hemos tenido ninguna cinta ni ninguna noticia sobre los Metal Men, así que parece que ambos proyectos se cancelaron. Monolith, Lionsgate. Monolith es un cómic sobre Alice Cohen, una ex drogadicta que conoce a un golem cuya misión es proteger la ciudad. Curiosamente en uno de los cómics aparece Batman, pero bueno. En 2016 la empresa Lionsgate anunció que harían una adaptación cinematográfica, pero como pueden imaginar, nunca más se habló del proyecto. Bizarro, 2009. En 2009, los que hicieron la película Galaxy Quest planeaban hacer una sobre Bizarro, el enemigo de Superman. Posiblemente esta iba a ser de comedia, pero como ya vimos, jamás se concretó. Black Hawk. En los años 80 se anunció que Steven Spielberg dirigiría una película basada en Black Hawk, un cómic sobre un ejército de la Segunda Guerra Mundial, pero se canceló porque Spielberg estaba ocupado con Indiana Jones. Sorpresivamente en 2018 el proyecto revivió nuevamente con Steven Spielberg como director. A pesar de que en 2022 se mencionó que ya había un guión listo, parece que ya no hay planes de hacer la película. Ronin, Darren Aronofsky. Ronin es un cómic de Frank Miller que trata sobre, bueno, un Ronin que llega a un futuro súper tecnológico y apocalíptico. Básicamente es Samurai Jack pero la versión original XD. Bueno, la cosa es que en 1998, Darren Aronofsky firmó un trato con New Line Cinema para hacer la película de Ronin. Incluso el propio Frank Miller iba a escribir el guión, sin embargo el proyecto no llegó a nada. En 2007 se intentó hacer de nuevo pero con otro director, pero una vez más, no se llegó a nada. Y bueno, esas han sido todas las películas canceladas de DC Comics. Espera, te faltó una. Ah, cierto, en 2010 se anunció una película sobre Hawkman.
Y ya, eso es todo XD, no se dijo nada más. Como pueden ver, es súper común anunciar y cancelar proyectos, o modificarlos, o simplemente reutilizar esas ideas para películas futuras. Lo importante aquí es apreciar las películas que ya tenemos, y quién sabe, quizás alguna de las cintas canceladas que mencioné se haga en algún futuro lejano. Y bueno, con esto se termina el iceberg. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.